Buenos días para todos, ¿cómo están? El Señor les bendiga, le damos la bienvenida a nuestro devocional diario del programa Formando un Millón de Guerreros. Les saluda su pastor Pedro Carrillo, dándoles un abrazo fuerte a todos ustedes, dándoles gracias por preferirnos, por estar siempre pendiente de cada programa que nosotros colocamos aquí en las redes. Un saludo para todos los que están en las redes sociales, los que nos están viendo en este momento. Para todos ustedes, un saludo. También los hermanos que no nos pueden ver en vivo y en directo y nos ven en diferido. Para todos ustedes, pues, un abrazo fuerte. Igual tiene el mismo valor si usted lo ve en directo o lo ve en diferido, pues igual debe recibir la información completa. ¿Cuál es el tema que tenemos en el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? Vamos a hablar de los portales que se abren a través de los celulares o de los teléfonos. Pero no vamos a hablar únicamente de esto. Vamos a hablar también de los monitores, de las tablets, del teléfono, del televisor, en fin, todo medio audiovisual, pues es igual, abren los mismos portales. Entonces, pues lo más común, lo más que se utiliza son los teléfonos y por eso lo colocamos ahí en nuestro programa. Pero todo equipo audiovisual, pues sirve para abrir portales en el mundo espiritual. Esto lo vamos a ampliar más adelante. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Todos los programas, todo lo que vemos y que abre portales donde demonios se trasladan a través de los equipos celulares y los otros equipos audiovisuales. Esté atento, no se vaya a perder absolutamente nada, porque pienso que lo que vamos a ver es muy, muy importante, porque se pueden revelar muchas cosas que de pronto usted no tenía claro o no lo entendía. Así que no se pierda el programa de hoy y en segunditos ya estamos desarrollando nuestro tema. Ministerio Internacional Formando un Millón de Guerreros, del pastor Pedro Carrillo, un canal que está impactando al mundo entero. Un millón de guerreros. Tenemos 500,000 de seguidores. Nos sintonizan en todos los lugares del mundo, continentes, países, ciudades y pueblos. Suscríbete a nuestro canal. Da clic en suscribirte y toca la campanita. Bueno, le damos gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que nos da de poder capacitar a su pueblo, de poder instruirlos. Gracias por usarnos como instrumento para esto. Agradecido con nuestro Dios. Él es el que nos da la vida, el que nos da la salud y el que nos escoge para poder estar aquí como ministros de Él. Así que un agradecimiento inmenso a nuestro Dios. Este programa no se puede llevar a cabo sin su respaldo. Todo lo que hacemos nosotros en este canal, sin el respaldo de Dios, no podríamos hacer absolutamente nada.
todo lo hacemos con su venia, con su ayuda. Y hoy pues no es la excepción. Pedimos que nos respalde, que esté cubriéndonos con sus ángeles, mientras nosotros llevamos todos estos misterios, mientras nosotros develamos todas estas cosas del mundo espiritual. Así que le damos gracias a nuestro Dios por ser tan bueno, por ser tan maravilloso con nosotros. Bueno, el tema entonces que nos compete en el día de hoy es todo lo que abre puertas a través de los celulares y de los otros medios audiovisuales que nosotros utilizamos, como cuáles. Bueno, vamos a analizar todo lo que nosotros usamos, todo lo que nosotros usamos los celulares, pero como les digo, no es lo único que vamos a hablar, porque hay unos que no consumen mucho celular durante el día, pero sí están constantemente delante de su monitor, de su computador. No están en el celular, pero sí están en el monitor. Hay otros que no usan ninguna de las dos cosas, pero su medio preferido es una tablet, en donde la toman para ver sus películas, sus cosas, o si no, hay otros que se mantienen más o les gusta más ver televisión. O sea, es su medio preferido. Entonces, ¿qué les queremos decir? Que vamos a hablar de los portales espirituales que se abren con el celular, con el monitor del computador, con una tablet, con un televisor, y no sé si me faltan otros medios audiovisuales. De todos modos, todos abren portales. Ahora, quiero aclarar algo. Este programa o este ministerio tratamos de ser lo más equilibrados posibles. No queremos ser personas, como le dijera, desequilibradas en el aspecto espiritual, porque nosotros somos conscientes de todo lo que sucede y todo lo que pasa en el mundo espiritual. Entonces, nosotros queremos ser lo más equilibrados, maduros posible, que no vaya a haber sectarismo ni legalismo en nuestros programas. Y ustedes saben que hace un tiempo, ¿no? Cuando yo me convertí, en la iglesia donde yo me congregaba, hace 30 años atrás, pues nos decían que no viéramos televisión porque el televisor era el cajón del diablo. Queriéndonos decir con eso que el televisor nos transmitía demonios, ¿no? Entonces entramos en un legalismo donde yo duré muchos años que no podía ver televisión porque era pecado. Hoy muchos de los pastores que hablaban mal de la televisión, hoy tienen canales de televisión y tienen canales de video. Entonces, a veces somos desequilibrados en el momento en que enseñamos las cosas. Hay que ser lo más equilibrado y maduro posible. ¿Qué te quiero decir con eso? Lo que te quiero decir es que los medios audiovisuales son neutros.
¿Cómo así? Son neutros. El tener un celular no quiere decir que por tener un celular demonios van a invadir tu vida. Eso hay que tener mucho cuidado con lo que estamos hablando. No, el celular es neutral, como todo en la vida. Los medios audiovisuales son neutrales. Pueden ser usados para bendición o pueden ser usados para maldición. Entonces eso no es el aparato en sí el que es maligno, porque muchos trabajamos a través de estos medios. Usted me está viendo a través de su celular. Usted está recibiendo este mensaje a través de un celular. Usted está recibiendo el mensaje de la palabra. Yo tengo miles y miles de personas que se convirtieron y conocieron a Cristo a través de su celular. Entonces, el celular en sí no es demoníaco, ni bueno ni malo, es neutro. El que lo usa es el que escoge para qué lo quiere usar, si para el bien o para el mal. Vuelvo y repito, ¿no? Entonces quiero dejar claro este punto, que no vaya usted a decir que el pastor Pedro está en contra de que nosotros usemos celulares, porque yo tengo varios celulares y los uso diariamente. Entonces, no es eso, no es el hecho. No, el pastor no quiere que veamos videos. Yo hago videos. ¿Cómo te voy a decir a ti que no veas videos? Si te digo constantemente que te suscribas a mi canal para que veas mis videos. Yo lo que quiero que usted entienda es que todos los aparatos audiovisuales son neutrales. Ni son buenos ni son malos. El que hace que sea malo es el que lo usa. Es el que lo usa para el bien o para el mal. ¿Ok? Así como un arma, usted la puede utilizar para quitarle la vida a otro. Un arma puede ser para defender a otro. En fin, así que no son las cosas en sí las que son demoníacas o malas, sino quién las usa. Ok. La pólvora se puede usar para el bien y se puede usar para el mal. Todo depende de quién la esté usando. Bueno, así también es con los medios audiovisuales. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no vamos a demonizar los celulares, ni los televisores, ni las tablets, ni los monitores, ni los computadores. No vamos a demonizar nada de eso. Todo eso usted lo puede usar. Depende para qué lo use. Nuestra enseñanza del día de hoy es explicarle qué cosas pueden ser de maldición para su vida. ¿Para qué esta enseñanza? Para que usted use esos medios audiovisuales, usted los use de manera correcta, para que no dañen, no contaminen espiritualmente su vida. Eso es lo que queremos, ese es el objetivo de esta enseñanza. ¿Ok? No que no los use, sino que sepa qué cosas pueden ser de maldición para su vida, simplemente. Y que siga usándolo para lo que es el bien. ¿Por qué le digo yo esto? ¿Por qué le digo yo esto? Porque a través de un celular nosotros hemos sanado a mucha gente y hemos liberado millones de personas en todo el mundo. Mucha gente me dan testimonio que si no hubieran conocido nuestro canal ya estuvieran muertos. ¿Por qué? Porque a través de su celular reciben nuestras oraciones y nuestras oraciones
abren portales celestiales. Oye esto, nuestras oraciones abren portales, pero portales celestiales, en donde la unción de Dios penetra a tu casa, a tu vida, te ministra, te saca los demonios, te limpia, te desata tu vida. Hay personas que ponen nuestras oraciones y se duermen, se quedan dormidos y queda la oración allí. Y son personas que sueñan conmigo, donde me ven que yo estoy liberando, imponiendo manos, sacando demonios, pero realmente es que el sonido de la oración penetra por sus oídos estando dormidos y la mente se adapta a lo que está escuchando y crea las imágenes pertinentes para que la persona se ubique dentro del sueño. Entonces, yo personalmente me encanta adorar al Señor. Desde que me levanto, yo coloco las alabanzas de adoración. Yo me levanto 4 de la mañana y a esa hora inmediatamente lo primero que hago es estudiar la palabra del Señor y adorar a Dios, orar, y coloco adoración. Y hay momentos en que me quebranta, porque las alabanzas que uno coloca en el celular o en el monitor del computador o en la tablet, esas alabanzas abren portales celestiales y se derrama una unción especial que nos quebranta y se siente la presencia de Dios en nuestra habitación. Entonces, un celular usted lo puede usar para abrir portales celestiales o portales infernales. Eso depende de usted, depende de lo que usted esté viendo o para lo que usted está usando su aparato. Quiero aclarar eso. O sea que un celular puede abrir portales celestiales. O sea, no solamente portales demoníacos, sino portales celestiales. A través de un celular aprendo. A través de un celular crezco espiritualmente. Y soy ministrado. Adoro a Dios a través de un celular. Entonces, quiero decirte que quiero dejar claro y enfático. Un celular te abre portales celestiales por los cuales desciende la presencia de Dios. Pero también puede abrir portales demoníacos. Entonces, esas son cosas que yo quiero que usted tenga claro. ¿Ok? Depende cómo lo use. Bueno, ahora sí. ¿Cuáles son las cosas que por medio de las cuales programas, videos, películas, qué sé yo, nosotros podemos ver imágenes que podemos ver y que pueden abrir portales demoníacos? Ya hablamos de los portales celestiales que se abren a través de tu celular. Y si tú mantienes tu celular nada más viendo cosas que te abren portales celestiales, eso sería una bendición, sería una cosa maravillosa. Entonces, quería pues explicarles estas cosas. Bien. Ok. Entonces, ¿qué cosas abren portales
demoníacos. ¿Qué cosas abren portales demoníacos en nuestro celular? Ya repito, tablet, monitores, televisores. ¿Qué abre? Vamos a ir estudiándolos uno por uno para que usted lo vaya a analizar. El número uno de todo esto son los videos e imágenes pornográficas. Cuando una persona se pone a ver videos pornográficos, fotos, imágenes pornográficas, eso abre un portal. Y el portal es uno de los portales más bajos del mundo espiritual. ¿Por qué? Porque depende de lo que tú veas, se abren los portales. Pero cada cosa que tú ves va a abrir una puerta a tipos de demonios. Por ejemplo, los videos pornográficos abren portales a los espíritus incubos y sucubos. O sea que toda esa demoniera maligna de todo lo que son los daños y deterioros en la parte sexual, de abuso sexual, todo eso baja a través de videos y películas, imágenes pornográficas. Hay unos que quedan en el ambiente. La persona está viendo los videos pornográficos y se abre el portal demoníaco y comienzan los demonios a bajar. Ahí van a salir espíritus de mujer que le hacen el amor, manosean a los hombres, abusan a los hombres, le hacen el amor a los hombres. Van a bajar espíritus incubos, pero no va a bajar uno, ni va a bajar dos, van a bajar varias clases de espíritus incubos o incubos. Son espíritus que abusan sexualmente, espíritus que manosean sexualmente, son espíritus que esclavizan sexualmente a la persona. Van a suceder matrimonios espirituales, sexuales, y la persona mentalmente le entran también espíritus, o sea, por los ojos, viendo, recibiendo. La persona también es penetrada por muchos de estos espíritus y muchas de estas personas pues terminan practicando sexo abrupto, sexo insaciable. Y es allí donde las personas terminan en prácticas de homosexualismo, prácticas de zoofilia, prácticas de pedofilia y todas estas cosas, porque las personas se les llena tanto la cabeza de todas estas cosas que la persona queda influenciada por todas estas cosas, de sadismo, de violaciones sexuales. Y mucha gente que hoy está pervertida, torcida sexualmente, son personas que su cabeza ha sido llena de pornografía de una forma fuerte. Entonces ya ese es otro punto, otro estudio que tocaría llevar. Hoy vamos a hablar de los portales
que se abren y los espíritus quedan en el ambiente. Un ejemplo, tenemos casos de mujeres que están siendo abusadas sexualmente, mujeres que son manoseadas sexualmente, y ahí es donde viene el dilema que muchos cristianos se hacen. Entonces, las mujeres que son santas, puras, íntegras, mujeres que son correctas en su vida cristiana, se cuestionan y dicen, ¿cómo es posible que yo, siendo una mujer casada, fiel, correcta, que no veo películas pornográficas, que no practico cosas de sexo ilícito, cómo es posible que hayan espíritus incubos que me estén abusando? Y son mujeres que están esclavizadas sexualmente por estos espíritus. Y entonces, ahí es donde vienen las preguntas. ¿Por qué, si yo soy santa, por qué me atacan? Se supone que la persona santa no tiene puertas abiertas. Entonces, mire, lo que sucede es que en la familia, si hay una persona, puede ser un joven, puede ser el esposo, puede ser un hijo, que dentro de la casa, a escondidas, en su habitación, la persona se pone a consumir videos pornográficos, películas pornográficas, imágenes pornográficas, pues esa persona abre el portal y muchos demonios, incubos o incubos, hay unos que abusan hombres y abusan mujeres, pero hay unos que solamente abusan mujeres. Entonces, si esta persona está constantemente abriendo portales de espíritus incubos, esto se va a regar en toda la casa. Eso van a haber demonios en cada rincón, y cuando las mujeres duermen, estos espíritus comienzan a abusar mujeres, sea quien sea. Nosotros tenemos casos de abuelitas de 90 años siendo abusadas. Que no es el hecho de que sea una joven, que es hermosa, que tiene un cuerpo hermoso. No, los espíritus inmundos, incubos, eso no respetan edad, no respetan nada. Ellos, en las noches, cuando las personas se duermen, ellos comienzan a abusar. Porque abusan es en el momento del sueño. Pero ¿quién abrió las puertas? No fue la mujer, no fue la abuelita, no fue la hermana cristiana que vive en santidad, no. Son personas que conviven con ella, que mantienen con ella ahí en la casa y que están consumiendo estos videos pornográficos con su celular y están abriendo portales de inmundicia sexual en su casa. Entonces, ese es el primero que quería comentarlo porque es el más común. Sobre todo en los hogares donde hay jóvenes o de pronto algún hombre promiscuo que le gustan estas basuras. Entonces, esto va a hacer que todo esto descienda, todo esto baje sobre la casa. Ese es uno de los que abren portales infernales en las casas a través del celular. Pero si la persona no tiene celular, sino que tiene un computador en su habitación y los videos los ve a través de su computador, de su monitor, entonces no van a entrar por el celular, sino que van a entrar
por el computador. Ahora, si la persona no tiene computador, sino que tiene un televisor y conecta el televisor con un canal pornográfico y comienza a ver películas pornográficas, pues lógicamente, entonces los espíritus no van a entrar por el celular, sino que van a entrar por el televisor. Así que no es en sí el celular, sino que cualquier medio audiovisual que se mal utilice va a abrir portales demoníacos en una casa. Si la persona utiliza una tablet, igual, eso es igual, eso no tiene nada que ver. Lo que interesa es qué es lo que está viendo a través de ese aparato. Ok, creo que he sido bastante enfático y claro, ¿no?